este servidor no debería estar acá en este momento, pero el Señor me dijo, tú tienes que estar ahí, y yo con mucho gusto acepté el desafío. Así que vamos a hacer un estudio bíblico en esta tarde. Yo no sé si trajeron Biblia, los que tengan sus Biblias tengan la mano, porque vamos a estudiar por ahí por el libro de Éxodo, algunos temas, vamos a ir un poco a Hebreos también, porque vamos a estudiar algo tan fascinante como es el tema de la mediación. Estaba pensando, mediación, ¿qué significa esa palabra mediación? Mediación tiene que ver cuando hay conflicto entre dos personas o dos instituciones, en fin, entonces para que eso llegue a buen término y lleguemos a tener una amistad, si se quiere decir, tiene que haber un mediador. En nuestro caso, como cristianos, nosotros todos sabemos que cuando el pecado entró al mundo, cuando Adán y Eva, ¿cierto?, transgredieron los mandamientos de Dios, y eso lo estuvimos viendo estos días atrás, ¿cierto?, se abrió una brecha entre Dios y el hombre. Hubo un conflicto entre Dios y el hombre. Y para resolver este conflicto, aparece el Señor Jesús. Y gracias a Él nosotros hemos podido, ¿cierto?, volver a tener esa unión con nuestro Dios gracias a la mediación de nuestro Señor Jesús. Es una obra, la mediación es una obra imprescindible. Y para que podamos entender un poquito Éxodo capítulo 25, versículo 8, tenemos que decir lo siguiente. Dios quiso tener un pueblo para que ese pueblo sea el portador de las buenas nuevas de la venida del Mesías, en este caso hablando del Antiguo Testamento. Hoy día Dios también tiene un pueblo que no es el pueblo de Israel. Hoy día tiene un pueblo también que ha formado, que tiene la misma misión que tuvo antaño en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel: preparar al mundo para la venida de Jesús como Rey y Señor de señores. Ahora, fíjese que cuando el Señor sacó al pueblo de Israel a través de Moisés, de ahí de Egipto, salieron ellos al desierto, y cuando iban en la peregrinación al desierto, dice la Escritura que había una nube que los guiaba, ¿cierto? Y esa nube en la noche era una nube de fuego que los iluminaba. Pero lo interesante es que el Señor, él quería, en el amor que tiene para nosotros, Él quería morar con su pueblo, quería estar con ellos. Entonces Él buscó la forma de morar con su pueblo. Y es por eso que llama a Moisés y le dice que haga un santuario donde él pudiera morar con su pueblo. Voy a decir a rasgos generales, y esto quiero que ustedes lo tomen como tarea para la casa, para que estudien el libro de Éxodo, Deuteronomio, en fin, para que ustedes vean y miren, estudien los 5 primeros libros de la Biblia, porque ahí está todo el comienzo de la historia. El capítulo 1 y 2 de Génesis nos habla de la creación misma, y el capítulo 3 lamentablemente comienza a hablar de lo que nosotros no nos habría gustado que hubiese estado ahí, pero estamos viviendo eso. Entonces le dijo el Señor ahí en Éxodo 25:8, le dijo a Moisés: y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
Yo por razones de tiempo me habría gustado haber tenido una diapositiva para haber puesto lo que era el santuario en el tiempo de Moisés ahí en el desierto, pero el santuario era un edificio ya que tenía un perímetro y dentro de ese edificio había, dentro de ese perímetro, bien digo, había un edificio que contaba con dos partes. Una parte era el lugar santo y la otra parte era el lugar santísimo. Y este santuario era ministrado por sacerdotes que fueron elegidos de antemano por Moisés y también sumos sacerdotes. Pero si nosotros vamos leyendo la historia de cómo se construyó el santuario, el Señor le dio las instrucciones precisas a Moisés, tal cual como debían ser, incluso cómo tenían que ir siendo los muebles que iban a estar dentro del santuario. Ahora, en el lugar santo, la primera parte del edificio, habían tres muebles. El primer mueble era el pan de la proposición, el altar de incienso y el candelabro. ¿Ya? Por razones de tiempo no vamos a especificar de algunos porque lo que yo quiero es que entendamos a grandes rasgos lo que es el santuario. Y en el lugar santísimo había un solo mueble y que ese mueble se llamaba el arca del pacto, que es uno de los principales. En realidad, en el arca del pacto es tan importante porque ahí en el arca del pacto está el testimonio. El testimonio. Ahí está el fundamento del gobierno de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos. En el atrio, que es la parte de afuera del edificio, había un mueble, si bien digo, que se llamaba lavacro, y también estaba el altar de incienso. Ahora, como dije, los que ministraban en el santuario, en el lugar santo, ministraban los sacerdotes. Todos los días había servicio en el lugar santo. Y en el lugar santísimo ministraba un sumo sacerdote y que eso se hacía una sola vez al año y que nosotros, como adventistas del séptimo día, entendemos por expiación. Ahora, ¿qué es lo que era el santuario en sí? ¿A qué llevaba el santuario en sí? El santuario, y esta es mi opinión personal, el santuario era el libro, llamémosle así, el libro didáctico del plan de salvación. Ahí en el santuario estaba el plan de salvación, porque en ese santuario, ahí en el lugar, en el atrio, había un lugar de sacrificio, el mueble, el lugar de sacrificio, y ahí no soy yo como pecador, iba y sacrificaba un corderito, y ese corderito, ¿cierto?, representaba a Jesús, el quien iba posteriormente iba a venir a morir por los pecados de cada uno de nosotros. Pero esto comienza muy antes. Cuando Adán y Eva pecaron, la sentencia era que debían morir. Y entonces uno se pregunta, pero ellos no murieron. Claro, no murieron físicamente, pero sí murieron espiritualmente. Esa es una cosa. Pero físicamente no murieron. ¿Y por qué no murieron físicamente? Porque el amor de Dios es tan grande para con nosotros que su Hijo Jesús se dio a sí mismo para salvarnos, para morir por nosotros. Y eso que se prometió desde antes de la creación del mundo se hizo efectivo con la venida del Mesías. ¿Cómo se salvaba la gente antes y cómo nos salvamos nosotros hoy día? De la misma manera que se salvaban antes y como nos salvamos hoy, por fe en Jesús. Ese corderito que el pecador llevaba al santuario para ser sacrificado, ellos por fe miraban a Jesús, al futuro, que iba a perdonar sus pecados y que iba a morir por él. Ese corderito hacía el sustituto. Ahora, fíjense que hay algo que Génesis narra ahí, que después que ellos pecaron se vieron desnudos, se hicieron ciertos trajes de hojas de higuera, pero fíjense que a pesar de que se hicieron hojas de higuera, eso no les sirvió. Ellos siguieron sintiéndose desnudos. ¿Por qué? Porque estaban desnudos moralmente, espiritualmente.
¿Y qué dice ahí? El texto en Génesis dice que el Señor les hizo ropas de pieles, para tapar su desnudez, para cubrir su desnudez. Y entonces, para hacerle ropa de pieles, alguien tenía que ser sacrificado. Y entonces, bueno, la Biblia no lo dice, pero yo me imagino que para hacerle ropita a Adán y hacerle ropita a Eva, tiene que haber sacrificado 2 corderitos en ese entonces. Y lo otro que dice Elena White, que ese corderito fue muerto por la propia mano de Adán. Y tiene que haber sido muy terrible para él. Entonces fue terrible para él y también una gran lección, porque él estaba viendo que ese corderito estaba muriendo por él. Y entonces tenemos la muerte del cordero ahí en el santuario que venía representaba a nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, sería bueno que nosotros estudiáramos esto a más profundo, ¿cierto? Porque yo pienso que todos nosotros debemos tener un estudio personal, y yo creo que este es un buen tema para que lo estudiemos. Hay mucho material sobre esto, ¿ya? Ahora, el santuario terrenal, la pregunta era, ¿cómo era considerado el santuario terrenal? El santuario terrenal, y nosotros los adventistas, como del séptimo día, creemos, y porque así lo dice la palabra de Dios, en el cielo existe el verdadero santuario. Y Pablo dice claramente ahí en Hebreos que el santuario terrenal es copia del santuario celestial. Donde hay en efecto, dice Pablo, Cristo entró en un santuario hecho, ya, no entró, leo textualmente, de la versión nueva internacional, dice en Hebreos 9:24, dice en efecto. Él estaba dando explicaciones antes, entonces ahora en efecto. Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. Simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Por lo tanto, dice Pablo, ahí en Hebreos 4:14, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Es decir, claramente Cristo no entró al santuario celestial. Pero fíjense que si ustedes ven la vida de Jesús, que voy a tratar de explicarlo así un poquito rápido por el tiempo, fíjense que la vida de Jesús está claramente definida en los pasos y en lo que se hacía en el santuario celestial. Cuando vino a morar con nosotros, cuando dijo Jesús a morar con nosotros, ¿cierto? El santuario, en el campamento, el santuario estaba en medio del campamento y todas las tribus estaban rodeando el santuario, y eso significa que Cristo vino a morar con nosotros. Entonces significa, eso es el campamento. Luego dice que Jesús fue sacrificado, y entonces él fue sacrificado en el atrio, donde está el lugar de sacrificio. Cuando murió en la cruz, eso representa el atrio. ¿Ya? Y después viene Jesús, después cuando asciende al cielo, él pasa a ser nuestro intercedor. Y hoy en día, como nosotros adventistas del séptimo día lo creemos, y porque así lo dice la Biblia, el Señor Jesús está tanto intercediendo como está haciendo también la obra del sumo sacerdote. Hoy día está en este momento, y que como nosotros los adventistas creemos, porque la profecía así lo dice, a partir del año 1844, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, en el santuario celestial, para purificar el santuario. Es decir, hoy día nosotros estamos viviendo el día de la expiación que se hacía en el santuario terrenal.
Y es un momento muy solemne el que nosotros como cristianos estamos viviendo, porque lo que se está haciendo en el cielo es purificando los pecados de cada uno de nosotros. Y Elena de White tiene una cita que me viene a la memoria que dice, y que me gusta mucho. Ella dice que la purificación del santuario depende de la purificación de su pueblo aquí en la tierra. Interesante. Tomemos en cuenta esa cita. Ahora, como dije, Jesús, cuando ascendió a los cielos, entró en el santuario celestial y también Él está ministrando en lo que es el verdadero tabernáculo que no levantó el hombre acá en la tierra, sino que fue que está en el cielo. Ahora, ¿y por qué nosotros creemos que el santuario está en el cielo? Porque la Biblia lo dice, ahí en Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, dice que el templo de Dios fue abierto en el cielo, dice Juan, vio en visión, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y granizo. Ahora, él dice que en visión ve abierto el cielo, ¿cierto? Y ve el arca de su pacto. Entonces, ¿a qué lugar del santuario celestial se está refiriendo Juan? El arca del pacto, acá en el santuario terrenal, y como es copia del santuario celestial, ¿qué parte del santuario celestial de Juan? El lugar santísimo, porque en el lugar santísimo está el arca del pacto. Ahora, Jesús está intercediendo por nosotros como mediador. Él vino a hacer una mediación y que el único que podía hacer esa mediación entre Dios y los hombres era Jesús. No hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién? ¿A usted? ¿A mí? ¿Al personaje más importante del mundo? No. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él se despojó, dice Pablo, se despojó de todos esos privilegios que tenía, para bajar, como dije la primera vez, a lo más profundo. Y fíjense que no vino a esta tierra cuando recién Adán y Eva había pecado. Vino a esta tierra después de 4.000 años, de 4.000 años de pecado. En esa condición, cuando vino Jesús a esta tierra, Él tomó esa misma naturaleza que tú y yo tenemos, Jesucristo hombre, y Él fue el que vino a permitir que tú y yo podamos tener acceso al cielo gratuito y podemos acercarnos al Señor sin miedo, sin temor. Y Jesús dijo cuando vino a esta tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Tenemos a Jesús, hombre, pero también era Dios. Pero hay una cosa que usted y yo debemos entender. A pesar de que Jesús era hombre y Dios, Él no utilizó su divinidad para tener ventaja, porque a veces cuando hablamos sobre el pecado decimos, bueno, Jesús no pecó porque en realidad Él era Dios. Pero nosotros si profundizamos más, no es así. El Señor Jesús, nosotros si nos dedicamos a leer su vida y a los evangelios, vamos a ver que Él fue un hombre íntegro. Y Él, desde su mismo comienzo, estuvo en contacto con su Padre día y noche, las 24 horas del día. Y vemos ahí en la Biblia que Él se levantaba muy de madrugada para estar en contacto con su Padre. Y Él siempre
y lo que nosotros deberíamos hacer y que no es imposible, tenía sus pensamientos puros, a lo que nosotros también podríamos llegar. Por lo tanto, él no cometió pecado y murió por nosotros, y el único que podía hacer eso. Fíjese que ni siquiera los ángeles del cielo podían hacer eso. Y está la historia ahí, que cuando el hombre pecó y Jesús, los ángeles supieron, ¿cierto?, que Jesús iba a venir a morir por nosotros. Muchos ángeles se ofrecieron para venir, pero el único que podía hacerlo era Jesús. Ahora, estamos hablando en este momento que la transgresión de este mundo y lo que pasó con Adán y Eva fue lo que transgredieron la ley de Dios, y la transgresión de la ley de Dios es pecado. Nosotros vivimos hoy día en un mundo de pecado, y por nuestra naturaleza también todos somos pecadores. Pero también la Biblia es bien clara a decirnos que a pesar de que nosotros somos pecadores, con la ayuda del Señor podemos revertir esta situación que vivimos cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y Juan, en su primer epístola, el capítulo 2, versículo 1, él nos dice algo bien claro. Mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen. Para que no pequen. Si alguno peca, dice, tenemos ante el Padre un intercesor, Jesucristo el justo. Es decir, si tú aceptas a Jesús en tu corazón hoy, no te preocupes que si vas a pecar mañana, porque si te dijera que ahora, hoy día aceptaste a Cristo y ya no vas a pecar más, eso es mentira. Nuestra naturaleza va a seguir permitiendo eso que a lo mejor a mí ya no me gusta. Pero aquí empieza la tarea de Satanás. Cuando yo tomo esa decisión de seguir al Señor, Satanás ahora me va a empezar a atacar. Y lo que él quiere, lo único que él quiere es que yo caiga en pecado. Cuando llegó Jesús a esta tierra, Satanás hizo lo imposible para que el Señor Jesús pecara. Porque si el Señor Jesús, un solo pecado y todo se termina. Ahora, hay una promesa, y que la tiene Hebreos capítulo 4, versículo 15, y el autor de Hebreos dice lo siguiente ahí: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado y de todo, en todo y de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Es decir, el único ejemplo que nosotros tenemos no es el pastor, no es el líder de la iglesia, es Jesús. Jesús. Porque él vivió lo mismo que tú y yo hemos vivido. Él fue tentado en todo. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ante toda esta situación que hemos estado hablando, la gran pregunta es, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y por lo que hemos visto, lo que nosotros debemos hacer es acercarnos con confianza al Señor, acercarnos con confianza a su trono. No pienses que por tu condición de pecador no tienes derecho a acercarte al trono del Señor. Si tú quieres cambiar tu vida, si tú quieres seguir al Señor, quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, tienes que acercarte con confianza al trono de Dios, como lo dice el autor de Hebreos ahí en el capítulo 4, versículo 16, donde dice, así que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más necesitamos. Cada vez que tú necesitas del Señor, no tengas miedo de acercarte a su trono. Ahora, en la realidad, en la práctica, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo me acerco yo al trono del Señor?
doblando mis rodillas, abrir mi corazón y decirle al Señor lo que yo siento y cuál es mi anhelo. Una oración sincera al Señor es lo único que a ti te va a llevar por el camino de la salvación. No interesa la religión que tú tengas. No interesa la religión que tú tengas. Lo que interesa es que tú, con un corazón sincero, te humilles ante el Señor y le digas lo que tú quieres. Acerquémonos, dice Hebreos 10:22, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y exterior lavado con agua pura. Yo en esta noche te hago el llamado. ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Y hago un llamado también a nosotros, aquellos que ya hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Quieres en esta noche renovar tu compromiso con el Señor? Y decirle, Señor, mi vida, a pesar de que estoy sirviéndote, igual he cometido pecado, estoy luchando, pero necesito que me ayudes a seguir luchando. ¿Lo hacemos? Necesitamos, tú y yo, estar de rodillas, hoy más que nunca, por la situación que estamos viviendo en este momento. Y yo hago un llamado a ti, que te has conectado a lo mejor por primera vez. ¿Quieres aceptar al Señor Jesús en tu corazón? Ahí en el chat están apareciendo los teléfonos. Si tu corazón, en tu corazón deseas más información, deseas preguntar cómo se hace esto, puedes llamar. Si tienes algún problema, cualquier cosa, llama a esos teléfonos. Ahí te van a estar atendiendo, gustosamente te van a atender y van a darte instrucciones de lo que debes hacer. Hermanos míos, amigos míos, que el Señor los bendiga y que cada día rindamos nuestro corazón al Señor. Que tu oración de cada mañana sea, Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Manténlo puro porque yo no lo puedo hacer por ti. Que Dios te bendiga. Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a inclinar el rostro en esta noche para orar. Oremos. Amado Padre, en esta hora, mi Señor, hemos estudiado tu palabra. Tu palabra es verdad. Y por intermedio de ella, Señor, nos acercamos a ti. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesús para que podamos tener reconciliación contigo. Sin Él habríamos estado perdidos. Y esa sentencia de la muerte habría sido eterna para nosotros si tu Hijo Jesús no hubiera intervenido. Señor, en esta hora te pido humildemente que nuestros corazones tengan el deseo, el gran deseo y el anhelo de aceptar a tu Hijo como nuestro Salvador personal. Te lo pido que sea una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.